Hola, Sonsoles Fernández de Córdoba, buenos días. Hola, buenos días. Me alegro de saludarte y de recibirte en esta casa. Pues muchísimas gracias, yo encantada de estar aquí. Y además viene con un libro debajo del brazo, En la soledad y en la guerra, que a mí me ha fascinado por diversos motivos. Uno de ellos es el retrato casi familiar que haces de la España de preguerra y de guerra civil, entre el 31 y el 39, incluyendo a miembros de tu propia familia. Sobre todo a través de la historia de dos hermanos pertenecientes al estamento militar que combaten, si bien no se enfrentan nunca, combaten en realidades distintas. El gran protagonista es Joaquín Pérez Salas, por el que no disimulas tu admiración, un coronel de artillería, coronel republicano, que se mantuvo fiel a sus principios, que fue fusilado por los vencedores en el año 39, y su hermano que estaba en el otro bando, con el que tenía ¿Qué tipo de relación había entre los dos? Que nos pueda servir para entender la relación entre familias que estaban en los dos lados en aquellos años. Bueno, la relación con su hermano inicialmente, o que yo conozca, fue nula, mientras duró la guerra. Lo que sí es un hecho que es verdad, que está recogido, además lo recoge otro hermano de ellos, también militar, es que cuando él estuvo en la cárcel, cuando Joaquín finalmente, terminada la guerra, está en la cárcel, pues se negó rotundamente a ver al hermano que había estado en el otro bando, que intentaba ayudar, evidentemente, y se negó rotundo. Y entonces no quiso ningún tipo de ayudas de nadie, ni de él ni de nadie. Uh-huh. Lo cual, bueno, pues da un poco de idea de que era un hombre de principios y consecuente con sus ideas y que asumía responsabilidades. Uh-huh. La novela es una novela con retazos históricos y casi históricos de tu propia familia. Sí, efectivamente. Bueno, es que he leído una barbaridad de cosas, de todo tipo, de incluso más del bando republicano quizá todavía que del nacional, pero también tengo una cantidad de documentos y de historias familiares y un archivo pues que también me ha proporcionado mucha información. O sea que sí, efectivamente, ahí se relatan también anécdotas y sucedidos familiares, no todos evidentemente, pero ahí se cuentan muchas cosas. Sí. La ciudad de Madrid, desde el año 31, desde el alzamiento, desde la Segunda República, es una ciudad deformada, es una ciudad aterrorizada. ¿Cómo la describes tú en el libro? Es una ciudad que se va deformando. Empieza el año 31, cuando viene la República, pues en principio al revés, porque la República se acoge como bastante entusiasmo. Pero claro, inmediatamente después empiezan a quemar iglesias, empieza a haber un movimiento pues subversivo importante, empieza a haber atentados y tal. Y entonces todo eso pues que se estaba llevando muy bien, poco a poco, como todo, como todas estas cosas, poco a poco, pues el clima se va encrespando, va dejando de ser una ciudad encantadora a convertirse pues en un sitio ya menos apetecible, depende para quién, evidentemente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo describes a Azaña en el libro? Bueno, le describo muy poco. Azaña era un personaje impresionante, enormemente inteligente, un gran político, aparte de escritor, y que era un republicano absolutamente templado, vamos a decirlo así, un personaje. Centro izquierda. Sí, correcto, efectivamente, así. Lo que pasa es que luego viene la guerra, como todo se polariza en un lado y en otro, y en los dos lados pasa exactamente igual, ¿no? Los que estaban templados en un sitio o en otro, que son un poco lo que representa este libro, ¿no? Gente que no estaba ni en una punta ni en la otra, pero bueno, al final acaban en un lado o en otro. Pues a Azaña le pasa lo mismo. Azaña acaba en la punta, pero porque lo obligan a estar en la punta. ¿Cómo era Joaquín Pérez Salas como militar? ¿Era un militar eficaz? Joaquín Pérez Salas era de los militares que tuvo la República, de los más importantes que tuvo. Fue francamente, lo que pasa es que es muy desconocido. Él era artillero, fue primero de su promoción y estuvo en el frente de Andalucía, en el frente en Córdoba y en Extremadura. Ganó la batalla de Pozo Blanco, nada menos que Aqueipo Llano,
y mantuvo además ahí ese frente, lo mantuvo quietecito durante, no hubo manera de poderse meter con él durante mucho tiempo, ¿no? Entonces fue un militar impresionante. Lo que pasa es que es muy poco conocido y luego además era una bellísima persona, que es quizá para mí también el atractivo fundamental, amén de ser un gran militar, el que fue una gran persona, una muy buena persona. El hilo conductor, tú utilizas una historia de amor, ¿no? Sí. Efectivamente, el hilo conductor es el amor que se inicia mucho antes, o sea, en el año 29-30, todavía cuando no ha empezado ni siquiera ha llegado la República, entre una mujer de familia militar, monárquica, y que conoce a este personaje, y a partir de ahí se inicia esa historia de amor, bueno, que acaba cuando acaba, claro, pero en fin, es una década. Uh-huh. Y el otro lado... primero, ¿cómo fue el juicio de Joaquín? Es decir, ¿cómo son los últimos días de Joaquín? Carlos, me estás haciendo destripar la novela. Es un riesgo, hija. No te lo pienso contar. Yo creo que es mejor que se lo lean, ¿no? Bueno, pero dime, ¿Joaquín sigue siendo siempre leal a los principios republicanos? Siempre. Eso es quizá para mí, bueno, como buen militar, el atractivo máximo. Y es un hombre que fue, desde luego, que asumió todas las responsabilidades con un valor impresionante, y además que fue muy reconocido ese valor y esa conducta, por supuesto, en los dos lados, porque así debe ser. ¿Llegaremos algún día a observar aquellos años llenos de fanatismo, de crueldad, con la mirada inocente, despoblada de pasión? Yo creo que sí, pero yo creo que falta tiempo, porque hay muy poca información objetiva, ¿no? Estos últimos 40 años, pues la información ha sido, o la comunicación ha sido la de la izquierda. Han contado la guerra a su modo y manera. En la época de Franco nos la contaban cuando yo era pequeña también al otro modo y manera. Y entonces, bueno, pues una versión objetiva donde se reconozcan los errores de un lado y de otro y tal, pues yo creo que todavía sí tardará un poquito. Te quiero recordar, Sonsoles, que los historiadores anglosajones sí lo han hecho. Lo ha hecho Hugh Thomas, lo ha hecho Preston, Ha habido un intento de dar una visión más objetiva que los españoles, ¿o no crees? Sí, sin ninguna duda, los historiadores extranjeros, pero lo importante no son los historiadores, lo importante es la gente. Ya. Es la gente corriente que vive y que tiene un conocimiento pues bastante sesgado. Hay un personaje que deambula por tu novela, que es Queipo de Llano. ¿Qué impresión tienes, qué imagen das tú de Queipo de Llano? Queipo de Llano, sabes que utilizó la radio maravillosamente, era un genio de la radio. Pues, pero tiene una imagen también de general un poco... Sí, un poco durillo, evidentemente, pero cuando estás en guerra, pues más vale que seas así, ¿no? ¿Te parece un personaje fascinante a ti? No, hombre, fascinante no, la palabra fascinante no. Pero desde luego como comunicador sí lo era, Sí. No cabe duda ninguna. No, pues sí. Sí, él se asomaba a Radio Sevilla. Sus charlas en Radio Sevilla fueron letales para la izquierda. Efectivamente, y además, desde el punto de vista de la derecha, del bando nacional, la gente le escuchaba, pero vamos, con auténtico entusiasmo, vamos, era su maná. Se daba mucho el caso, como Joaquín, de el militar republicano, que ayudaba a las monjas del pueblo, que ayudaba a gente que estaba a punto de ser paseada por el hecho de ser de la seda, como describes en el libro. Sí, efectivamente. Hombre, habría, por supuesto que sí, que estoy convencida, ¿no? Que hubo muchísimos en todas partes que intentaron evitar cualquier tipo de barbaridad y tal, pero muy especialmente date cuenta que ahí había una cosa que era la presión de los partidos políticos, de los sindicatos, de tal, que era brutal, y entonces muchos militares no fueron suficientemente duros en este sentido como Joaquín Pérez Salas, que aguantó presiones de todo tipo de los partidos políticos y de todo para hacer lo que él creía que debía hacer, y desde luego ayudó a muchísima gente, y de ahí mi admiración mayor. Recuerden ustedes que Sonsoles Fernández de Córdoba ha escrito en Libros Libres esta su primera novela histórico castrense, después de estudiar, pues yo no sé cuántos testimonios habrás echado un vistazo, pero has tenido paciencia de darle vuelta a documentos y a documentos, ¿eh? Sí. Bueno, tengo una bibliografía impresionante, pero más que me la he leído, vamos. Sobre todo de verdad de los testimonios personales de la gente que lo vivió, porque es de donde sacas quizá más una información mejor.
Tú procedes de familia de tradición castrense, además, ¿no? Militar. Muy militar, no eres, ¿verdad? Militar y monárquica, ambas cosas. Oye, creo que no se puede dudar. ¿Conoces el libro de Pla, El advenimiento de la República? ¿Cuál, perdona? El libro de Josep Pla, El advenimiento de la República. Sí, sí, que dice, lo sé. Bueno, Madrid, se han quemado 2 iglesias y Belmonte ha salido a hombros. Todo sigue igual, todo estupendamente. Esa versión un poquito frívola, ¿verdad? Sí. También ha hecho daño, ¿no? Sí, también es verdad. Sí, dime. En la soledad y en la guerra, libros libres de Sonsoles Fernández de Córdoba. Sonsoles, un beso muy fuerte. Muchísimas gracias, Carlos. Os lo Hasta agradezco pronto. mucho. Un abrazo.